El niebla matutina yacen espesos sobre el pueblo de Little Darrow, serpenteando por los estrechos callejones y aferrándose a los setos de una manera que amortiguaba el sonido y suavizaba los contornos de las pintorescas cabañas con techo de paja. El reloj en iglesia de San Edmundo golpeado 8, un timbre profundo y resonante que pareció despertar al pueblo en cabaña. Madreselva, la señorita Jane Marple dejó su bordado, inclinando ligeramente la cabeza mientras escuchaba el lejano tañido de las campanas. Había algo bastante apacible en las mañanas en Little Darrow, una cierta previsibilidad de la vida del pueblo que, según su experiencia, a menudo ocultaba perturbaciones inesperadas. Ella bebió un sorbo de té y miró por la ventana hacia el callejón estrecho más allá, donde el cartero, el señor Finch, estaba haciendo su ronda. Su robusta figura apenas era visible en la niebla, pero la señorita Marple podía decir por la rapidez de su paso que estaba en uno de sus estados de ánimo conversadores effettivanti. Cuando llegó casa Brambledown, hizo una pausa, inclinándose sobre el muro bajo de piedra para intercambiar palabras con su ocupante, el coronel Geoffrey Fanshawe, militar retirado, vestido con su habitual traje de tweed. Estaba respondiendo claramente con cierta agitación, agitando la mano con desdén. A la mirada de la señorita Marple se agudizó levemente. El coronel Fanshawe era un hombre que se perturbara fácilmente. Ella tomó otro sorbo de su té. En su experiencia, estas pequeñas interrupciones, lo aparentemente trivial, revolotea en los patrones habituales de la vida del pueblo. A menudo señalaba los comienzos de algo mucho más grande, y mientras ella observaba, el coronel se retira al interior, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. La señorita Marple tenía la extraña sensación de que algo estaba a punto de suceder en Little Darrow. Al mediodía, la niebla se había disipado, revelando una textura crujiente tarde de otoño. El pueblo, siempre un lugar de tranquila rutina, estaba vivo con sus habitual idas y venidas. En la posada Red Heart, el local posadero, el señor Bellamy, vasos pulidos, mientras intercambiaban chismes con señora Kirby, la encargada de correos. Cerca de la panadería, joven Henry Davis, el sobrino del vicario, pasó en bicicleta con un paquete de libros. Casi se cae al suelo cuando se desvió para evitarlo el excitable terrier de la señora Webb. Fue un día típico en Little Darrow hasta que uno lo vio. El primera señal de que algo andaba mal vino cuando un grito agudo sonó cerca de la borde de la plaza del pueblo. La señora Longworth, viuda de energía formidable y opiniones más agudas, había estado reuniendo escaramujos para sus conservas de invierno cuando se topó con la visión más inquietante. Al pie de un árbol nudoso, yaciendo inmóvil sobre la tierra húmeda, estaba coronel Geoffrey Fanshawe. Su cara era inquietantemente pálido, su chaqueta de tweed manchada de oscuro, con algo que no debería haber estado allí, y, en el inquietante silencio que siguió al grito de la señora Longworth, el pueblo de Little Darrow dieron cuenta de que el asesinato había llegado a su puerta. Cuando llegó la señorita Marple, escoltada por un hombre bastante sin aliento, Dr. Lucas, una pequeña multitud ya se había reunido en el lugar. Ella se movió silenciosamente entre la multitud, escuchando a los murmullos de especulación. Un ataque al corazón, murmuró en el señor Sims. El tendero. Eso es lo que será. Tonterías, señora Kirby, replicó. Mira la sangre. ¿Fue un accidente?, susurró la joven Mary Trent, agarrando la mano de su madre. La señorita Marple no habló, pero observó en el coronel Fanshawe. Yacía curiosamente quieto, su mano derecha ligeramente curvada, su dejado descansando sobre su estómago. Había una extraña mancha en su puño, y la señorita Marple se dio cuenta bastante claramente. La ausencia de su bastón, que usaba, nunca fui a ningún lado sin él. Ella inclinó la cabeza,
mirando hacia la carretera. Las casas más cercanas estaban a cierta distancia, pero casa Brambledown, la residencia del coronel, era visible más allá del seto si hubiera sido. ¿Caminaba hacia su casa cuando fue atacado? ¿O había venido aquí? ¿Conocer a alguien? Sue se dirigió hacia los otros aldeanos, cuyos rostros estaban llenos de horror, curiosidad y algo más profundo. A miedo, señorita Marple cruzó las manos delante de ella en sí. Pensó en algo oscuro se había agitado bajo la superficie de Little Darrow, y ella tenía toda la intención de averiguarlo. El llegada del inspector Graves de la policía del condado solo profundizó la intriga. Un hombre alto con un comportamiento práctico inmediatamente comenzó a interrogar a los aldeanos reunidos. A la señorita Marple, siempre modesta, permaneció a un lado, escuchando atentamente. La señora Longworth repitió su relato del descubrimiento. Su voz tembló con una mezcla de conmoción y la emoción de estar en el centro de semejante acontecimiento. Solo estaba recogiendo escaramujos, insistió, y allí estaba él, pobre hombre, inmóvil como un tronco. El inspector Graves tomó notas y no vio a nadie más. La señora Longworth dudó. No en ese momento, no. A la mirada de la señorita Marple parpadeó. No en ese momento. Una interesante elección de palabras. El tendero. Señor Sims intervino a continuación. Lo vi esta mañana. Estaba hablando con el cartero. Parecía molesto por algo, señorita. Marple asintió levemente para sí misma. Sí, ella también lo había visto. El inspector Graves se giró hacia Lucas, que estaba agachado junto al cuerpo. ¿Y bien, doctor? Doctor Lucas dicho, enderezándose. El coronel lleva muerto al menos unas horas. ¿Un golpe en la cabeza puesto? ¿A que sí? Pero sabré más después de examinarlo adecuadamente. La señorita Marple, aparentemente perdida en sus pensamientos, inclinó la cabeza ligeramente. A golpe en la cabeza. No es un caer, no un derrame cerebral o un ataque cardíaco asesinato. Cuando la multitud empezó a dispersarse, la señorita Marple tomó un momento para pensar en el coronel Fanshawe. Bueno, es un hombre que se deje engañar fácilmente. Había sido un militar agudo y disciplinado, lo que significaba que quien lo había atacado había sido inesperado, alguien en quien confiaba y luego estaba el cuestión de su bastón perdido. ¿Por qué no lo encontraron cerca de su cuerpo? ¿Se lo habían quitado o se le había caído en algún otro lugar antes de llegar a la plaza del pueblo? La señorita Marple juntó las manos en sí. Había algo antinatural sobre todo esto, y ella tenía la intención de descubrirlo. Se giró hacia el inspector Graves y le ofreció uno de sus o en risas más suaves. Inspector, dijo con ligereza, si tiene un momento, creo que puedo tener un pequeño pensamiento o dos sobre todo esto. El inspector Graves la miró medio exasperado, medio divertido. ¿De verdad, señorita Marple? Ella hizo un pequeño gesto con la cabeza. Sí, inspector, murmuró. Verá, sí que lo creo. En el coronel Fanshawe debía morir en otro lugar. Y con esto, lo real comenzó la caza del asesino. A la mañana siguiente, la noticia ya se había difundido en pequeño Darrow como un reguero de pólvora comenzó en la posada Red Heart, donde el señor Bellamy, el posadero, contó el descubrimiento del cuerpo del coronel Fanshawe a sus primeros clientes, mientras tomaban tazas de té humeante. Muerto, así de fácil, declaró, negando con la cabeza. Un hombre como el coronel, apresado en la flor de la vida, su mejor momento, se burló señora Webb la carnicera. Tenía 70 años, si es que tenía un día, pero todavía sano. Insistió señor Simpson, tendero. Iba a todas partes andando,
y seguía cazando palomas en los campos. No era de los que se desplomaban así como así. La señora Kirby, la directora de correos, se inclinó conspirativamente. Bueno, no fueron causas naturales, ¿verdad? Me enteré por la señora Longworth. El pobre hombre tuvo un golpe en la cabeza. Esa revelación enviaba una onda de choque a través de la habitación. ¿Quién querría matar al coronel Fanshawe?, murmuró la señora Webb. Nunca le hizo daño a nadie. Dijo la señora Kirby. Nunca se sabe con hombres como él, militares, con secretos y cosas así. Quizás a alguien de su pasado lo encontró. Señor Sims resopló. Alguien más cercano. Ayer lo vi discutiendo con el cartero. No estaba contento, Taylor aseguró. ¿Señor Finch?, preguntó la señora Webb con los ojos como platos. Pero si no es precisamente un asesino, ¿quién sabe?, murmuró el señor Sims. Te sorprendería lo que un hombre puede hacer si lo presionan. Mientras el pueblo se ocupó de teorías, la señorita Marple permaneció, como siempre, silenciosamente. Observador, ella estaba en la tienda de té de la señora Longworth, sentada cerca de la ventana con su tejido, mientras el tendero se apresuraba a atender a los clientes. Vea yo murmullo de chismes, llenó el espacio. Es un ultraje, resopló la señora Longworth, mientras volvía a llenar una tetera. Un hombre asesinado en nuestro mismo pueblo. Simplemente ... ¿O está hecho? ¿Han arrestado a alguien?, preguntó señorita Peters. La maestra, bajando la voz a la señora Longworth, negó con la cabeza. El inspector Graves estaba haciendo preguntas todo el día de ayer, pero aún no han acogido a nadie. La señorita Marple, observando el intercambio. Conant's Courts, dejó escapar un pensativo en voz baja. Ella lo había sabido. El coronel Fanshawe está bastante bien. Un hombre sencillo, quizás un poco brusco, pero no del tipo que tiene secretos siniestros enterrados en su pasado. Y sin embargo, ella seguía volviendo a eso. Ve a Stone perdido y a la manera que lo había hecho, le dije con tanta dureza al señor Finch. El cartero, apenas unas horas antes de su muerte, por media mañana, la señorita Marple se encontró en compañía de inspector Graves, que estaba realizando entrevistas en la posada Red Heart. El inspector era un hombre sólido y sensato. Su bigote cuidadosamente recortado, su chaqueta desgastado pero bien planchado, estaba sentado en la barra, su cuaderno abierto, mientras el señor Finch, el cartero, estaba de pie frente a él, mirándolo. Decididamente incómodo, señor Finch, dijo Graves con tono firme. Varios aldeanos lo vieron hablando con el coronel Fanshawe ayer por la mañana. ¿De qué se trataba? El señor Finch se removió, carraspeando. No fue nada en absoluto. En realidad, el inspector Graves arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué el coronel Fanshawe parecía molesto? Señor Finch lamió los labios nerviosamente. Se trataba de una carta. La señorita Marple, sentada cerca con su té, dejó de tejer muy levemente. El inspector Graves se inclinó. ¿Qué carta? El señor Finch dudó. Fue una carta dirigida a él. Pero fue extraño. ¿Extraño en qué sentido? El cartero tragó saliva. No tenía nombre del remitente, solo para el coronel Jeffrey Fanshawe, urgente. Y cuando se la di, se puso pálido como un tomate. Señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. Carta misteriosa, llegando justo antes del asesinato del coronel. Como muy interesante, el inspector Graves anotó algo en su cuaderno. ¿Y dónde está esa carta ahora? Señor Finch retorció las manos. No lo sé, se lo llevó cuando se fue. ¿Y qué hora fue eso? Poco antes de las 8, respondió el señor Finch. Me acuerdo porque iba retrasado en mi ronda. El inspector Graves golpeó la página con el bolígrafo. ¿Y esa fue la última vez que lo vio? Sí, señor. El inspector cerró su libreta. Muy bien, señor Finch. Eso es todo. Por ahora. El señor Finch
Asintió rápidamente y se fue. Mirando aliviado pero inquieto, la señorita Marple finalmente habló. Parece bastante ... Seurrioso, ¿no es así, inspector? Graves se volvió hacia ella y la miró a la vez divertido y cauteloso. ¿Qué hace, señorita Marple? Ella sonrió agradablemente. ¿Por qué? Que un hombre como el coronel Fanshawe, un hombre bastante imperturbable, una especie de caballero, debería verse yo. Lo sé pálido por una simple carta. Uno se pregunta qué contenía. El inspector Graves soltó una risita. En efecto. Pero sin la carta, no tenemos forma de saberlo. Señorita Marple sintió agradablemente, aunque su mirada seguía siendo penetrante. Oh, yo no diría eso. Inspector, sospecho que el contenido de esa carta podría revelarse pronto. Graves la miró fijamente. ¿Y qué te hace pensar eso? La expresión de la señorita Marple era sereno, porque si hay algo que he aprendido en la vida, inspector, es que los secretos tienen una forma de hacerse conocidos. Esa tarde, mientras la señorita Marple caminaba por la plaza del pueblo, ella permitió que su mente se asentara en dos detalles muy peculiares. La carta en el coronel lo había recibido justo antes de su asesinato, y lo tenía claramente. Lo sacudió y su bastón desaparecido. Ella frunció el ceño. ¿Por qué no lo encontraron cerca de su cuerpo? Si hubiera sido atacado mientras caminaba, seguramente habría estado allí, pero no fue así. A lo cual significaba solo una cosa: el coronel no había sido asesinado en el lugar donde lo encontraron. Alguien movió su cuerpo. Un pensamiento revoloteaba en los bordes de su mente, algo pequeño pero significativo, algo que ella había notado pero que aún no comprendía del todo. Y luego, cuando ella pasó casa Brambledown, su mirada cayó sobre algo en el seto cercano, algo largo, oscuro y parcialmente oculto debajo de las hojas. Señorita Marple pausa, con la respiración entrecortada, andando un paso adelante. Se agachó y lo sacó con cuidado de la maleza. Fue un bastón para caminar, en el bastón del coronel Fanshawe. Y de repente, la señorita Marple sabía que el coronel había sido atacado en otro lugar, completamente diferente, lo que significaba que alguien en pequeño Darrow había pasado por muchos problemas para ocultar la verdad, y el verdadero misterio era porque la señorita Marple se quedó junto al aceto, girando el bastón para caminar en sus manos. Ella madera era lisa y muy desgastada. Su mango estaba hecho de plata pulida. Sin duda, era el coronel Fanshawe, una pieza tan familiar para el pueblo como el propio coronel. Sin embargo, allí estaba Ed, dio enterrado en la maleza, lejos de donde se había encontrado su cuerpo. Los labios de la señorita Marple se fruncieron. Un pequeño detalle la había estado preocupando desde que descubrieron el asesinato del coronel, y ahora, con el bastón en la mano, estaba más segura que nunca. El coronel Fanshawe no había muerto donde se encontró su cuerpo. Alguien lo conmovió, con cuidado puesta en escena, asegurando que su cuerpo estaba descubierto en un lugar público, en lugar de donde realmente ocurrió el crimen. ¿Pero por qué? Y quizás lo más importante, la señorita Marple se colocó el bastón bajo el brazo y se giró hacia casa Brambledown. La residencia del coronel se alzaba a lo lejos. Sus muros de piedra medio, oscurecida por la hiedra rizada que había crecido espesa alrededor de las ventanas. Fue una casa antigua, bien cuidado pero solitario, al igual que su dueño. La señorita Marple pensó por un momento, y luego asintió para sí misma. Sí, ahí era donde debía ir a continuación. Si el coronel no hubiera sido asesinado en el plaza del pueblo, entonces el lugar más lógico para buscar respuestas era su propia casa. El inspector Graves ya estaba allí, casa Brambledown, de pie en el Coronel Studiary, hojeando un pila de documentos perfectamente ordenado.
Un desmayo se quedó en su rostro mientras pasaba las páginas. La señorita Marple llegó justo a tiempo para oírle suspirar profundamente. Nada fuera de lo común, murmuró. Más para sí mismo que para los demás. Cuentas domésticas, correspondencia. Algunos papeles militares. Todo muy aburrido, la verdad. Señorita Marple sonrió amablemente mientras daba un paso adelante. Las cosas aburridas, inspector, suelen ser las más reveladoras. Si uno sabe mirarlas bien. Angrave se giró, arqueando las cejas. Ah, señorita Marple, tiene usted la costumbre de aparecer en momentos interesantes. Ella rió entre dientes. No es costumbre, inspector. Simplemente fue el momento oportuno. Angraves hizo un gesto hacia el escritorio, donde varias cartas y documentos estaban esparcidos. Compruébelo usted mismo. Nada parece gemotalmente sospechoso. La señorita Marple se acercó un paso más y dejó que su mirada penetrante recorriera el papeles, ordenadamente billetes, apilados a carta de un viejo conocido militar, algunos notas personales y, entonces, algo pequeño, escondido en la misma esquina del escritorio, a trozo de papel, arrancado de algo más grande. La señorita Marple lo levantó con cuidado, inclinándolo hacia la luz. Era parte de un carta, pero solo quedó una línea. Si no cumples, habrá consecuencias. Un escalofrío la recorrió. Inspector, murmuró, levantando el papel. Creo que esto es importante. Angraves se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Una amenaza? Señorita Marple asintió pensativamente. Sí, pero uno bastante interesante, verá. No dice que debe cumplirse. Sugiere que el coronel estaba siendo, digamos, coaccionado. Graves dejó escapar un silbido bajo. Eso sí que cambia las cosas. A los dedos de la señorita Marple tamborileaban suavemente contra el escritorio en sí. Esto era lo que ella había estado buscando. A pista oculta 1, que sugería que el coronel Fanshawe estaba en problemas antes de su asesinato y ella tenía una creciente sospecha de que esta carta, Inacobadei, el misterioso mensaje entregado por el señor Finch estaban muy conectados. Mientras el inspector Graves continuaba a ordenar los papeles, la señorita Marple aprovechó la oportunidad para hablar con señora Dobson. La ama de llaves del coronel, una mujer regordeta de unos 50 años. La señora Dobson había trabajado para el coronel Fanshawe durante muchos años, dirigiendo su casa con silenciosa eficiencia, pero hoy su rostro estaba estirado. Sus manos se retorcían mientras hablaba. Es una cosa terrible, murmuró, negando con la cabeza. Pensar que alguien le hizo eso al coronel. Me hiela la sangre, de verdad. La señorita Marple asintió suavemente. Lo conocía bien, ¿verdad? Señora Dobson olfateó, secándose los ojos con un pañuelo. También como cualquiera, supongo. Era un hombre reservado. Casi siempre reservado. La señorita Marple dudó y luego preguntó, ¿tuvo alguna visita recientemente? La señora Dobson frunció el ceño. Bueno, hubo un caballero la semana pasada. Llegó por la noche. Tarde. El coronel no lo esperaba. Y recuerdo que estaba bastante molesto después. Señorita Marple inclinó la cabeza. Por casualidad, ¿escuchaste su conversación? La señora Dobson dudó no mucho. Solo unas pocas palabras al pasar por la puerta. El visitante dijo algo sobre tener una deuda ahí, que era hora de pagar. Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente. ¿Viste al visitante? La señora Dobson negó con la cabeza. Solo un poco. Un tipo alto, con abrigo oscuro, pero noté algo. Ella dudó y luego añadió en voz más baja. Él tenía una cicatriz en su mano justo en los nudillos. Lo recuerdo porque los golpeó contra el escritorio del coronel mientras hablaba. La señorita Marple zumbó. Un hombre con una cicatriz en la mano. Una demanda de pago. Why, una muerte en sí. Había mucho más que este asesinato.
de lo que parecía a simple vista. Volviéndola a estudiar, la señorita Marple encontró al inspector Graves frotándose la barbilla, sumido en sus pensamientos. Bueno, dijo mirándola, parece que nuestro coronel estaba siendo chantajeado. A la señorita Marple, asintió Anne. Sí, creo que sí. Y por lo que me ha contado la señora Dobson, creo que el chantajista pudo haberlo visitado apenas unos días antes de su asesinato. Tumba se enderezó bruscamente. «OMS». La señorita Marple sonrió levemente. Un hombre alto con una cicatriz en los nudillos. Graves soltó una maldición en voz baja. «Eso, sin duda, nos da algo que buscar». Señorita Marple cruzó las manos. Mirando hacia la ventana donde estaba él, el viento otoñal agitó las hojas afuera. «Sí, inspector», murmuró. «En efecto, pero en su corazón...». Ella sabía. Esto fue solo el comienzo, y en poco tiempo otro secreto saldría a la luz. El aire de la mañana en pequeño Darrowell Sol arreciaba con la promesa de lluvia. Pero la señorita Marple apenas la notó mientras se dirigía al pueblo en el bastón para caminar. Ahora guardado de forma segura en su cesta, era más que un simple objeto, era evidencia. Y la evidencia, como bien sabía, tenía una forma de conducirnos a la verdad. Apenas había puesto un pie en la calle principal, cuando reverendo Leonard Picard la llamó desde la puerta de la iglesia. Era modales apacibles y estudioso, pero hoy parecía inusualmente preocupado. «Señorita Marple, qué asunto tan terrible lo del coronel», murmuró, ajustándose las gafas. «¿Qué cosa más terrible que haya ocurrido en nuestro pueblo?» La señorita Marple asintió. «Así es, reverendo, aunque tengo entendido que habló con el coronel Fanshawe poco antes de su fallecimiento». El reverendo dudó antes de responder. «Sí, vino a verme la semana pasada». Parecía inquieto. Habló de un error del pasado, uno que lo había atormentado. La bolsa de tejer de la señorita Marple apretó ligeramente en su agarre. «¿Dijo qué tipo de error?» «No, solo que se trataba de una promesa hecha hace mucho tiempo». Buscaba orientación, preguntándose si la redención siempre era posible. A los pensamientos de la señorita Marple se dirigieron a la carta que tanto había perturbado al coronel. La visitante misterioso, con la mano cicatrizada. Y ahora, esto sugerencia de una vieja promesa. Todo empezaba a conectar. Ella dio las gracias al reverendo y continuó su camino. Había alguien más en el pueblo con quien necesitaba hablar, y ella pensó que ahora obtendría algunas respuestas. El Posada Redart estaba inusualmente tranquilo esa mañana, salvo por él, señor Bellamy, el posadero, que estaba ocupado ordenando botellas detrás de la barra. Su corpulenta figura bloqueaba casi toda la luz de la ventana, pero al girarse y ver a la señorita Marple, le dedicó su habitual sonrisa cortés. «Aunque un poco cautelosa, señorita Marple, ¿viene a tomar el té de la mañana?» Ella le devolvió la sonrisa. «Oh, no, querida. He venido por algo muy diferente». Bellamy se secó las manos con un paño. «¿Y qué será eso?» «La verdad, señor Bellamy». Él se puso ligeramente rígido, la única señal de que sus palabras habían dado en el blanco. «Sé que visitó al coronel Fanshawe poco antes de su muerte», continuó con voz suave pero firme. La señora Dobson lo vio a Bellamy y exhaló bruscamente. «¿Y qué?» «Estaba presentándole mis respetos». A la señorita Marple negó con la cabeza. «No, creo que estabas haciendo algo muy distinto». A la mandíbula de Bellamy apretado. «Está haciendo muchas acusaciones, señorita Marple». Ella sonrió. «Para nada, simplemente tengo una comprensión de la naturaleza humana. El coronel estaba en apuros, ¿verdad? Y tú fuiste parte de ellos». Bellamy golpeó una mano sobre el mostrador. Su compostura finalmente se desvaneció. «Maldita sea. Mujer, no sabes de lo que estás hablando». Toda la posada quedó en silencio. Un silencio lento e incómodo se extendió. Entre los pocos clientes sentados en sus mesas, señorita Marple permaneció imperturbable, con los ojos fijos en él. «Sí»,
dijo en voz baja. El coronel estaba bajo presión por algo de su pasado, algo que debía, algo que finalmente lo había alcanzado. Anne Bellamy soltó una risa amarga. ¿Y crees que tuve algo que ver? Creo que sabes más de lo que has dicho, respondió ella. Y creo que ya es hora de que dejes de fingir lo contrario. Hubo una pausa larga y tensa. Entonces, Bellamy exhaló profundamente y se apoyó en la barra. Cuando volvió a hablar, su voz sonó más baja, cansada. No lo maté, señorita Marple. Ella inclinó la cabeza. Anne creía que no. Bellamy se frotó la cara con una mano. Pero él estaba en problema eso. Es cierto, y fui a verlo esa noche, señorita. Marple esperó pacientemente. Bellamy suspiró. El coronel y yo servimos juntos, hace mucho tiempo. Allá en la India él la miró, ¿lo sabías? Señorita Marple asintió levemente. Tenía mis sospechas. Exhaló. Bueno, no solo estuvimos destinados juntos, fuimos parte de algo. Algo que salió mal. La señorita Marple permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Había un hombre. Continuó Bellamy. Un oficial lo acusaron de algo, de robarle al regimiento. No había pruebas, pero bueno, en aquel entonces las pruebas no importaban mucho. Lo echaron, lo deshonraron. La voz de Bellamy se volvió más baja. El coronel y yo lo dejamos pasar. Sabíamos que no lo había hecho, pero no dijimos nada. La señorita Marple sintió pensativamente. Y ahora, después de todos estos años, alguien lo estaba exigiendo cuentas. Anne Bellamy apretó los puños. El hijo del hombre vino a buscarlo. La verdad, Anne querían justicia o reembolso. La mente de la señorita Marple inmediatamente se dirigió al hombre con cicatrices que la señora Dobson había visto. El hijo dijo en voz baja. Un hombre alto, con una cicatriz en la mano. Bellamy la miró con sorpresa. Es él. ¿Cómo? Da igual, murmuró la señorita Marple. Lo que importa es lo que pasó después. Anne Bellamy se pasó una mano por la cara. No lo sé. Advertí al coronel. Le dije que hiciera algo antes de que se descontrolara. Dijo que se encargaría. Su expresión se ensombreció. Lo siguiente que supe es que estaba muerto. La señorita Marple asimiló esto cuidadosamente. Un hombre acusado injustamente, a demanda de justicia. A una mentira enterrada durante mucho tiempo finalmente sale a la superficie. Ahora un asesinato. Anne le hizo un pequeño gesto a Bellamy. Gracias, señor Bellamy. Ha sido de gran ayuda. Bellamy se burló. Si tú lo dices. La señorita Marple se giró y se dirigió hacia la puerta. Al salir, el viento había arreciado ligeramente, agitando las hojas de otoño a lo largo de la calle. Ahora ella sabía lo que había sucedido. Ella solo tenía que demostrarlo, y ella sospechaba que alguien, en pequeño Darrow, estaba a punto de hacer un error muy tonto. El cielo se había oscurecido en pequeño Darrow. El crujiente aire otoñal cargado de tensión, mientras la señorita Marple caminaba decididamente de regreso hacia cabaña. Madre Selva había aprendido mucho esa mañana, quizás demasiado, y ella podía sentir el peso presionándola. En el pasado del coronel Fanchot, finalmente lo alcancé, en forma de hombre buscando justicia para su padre. Pero había una pregunta que aún la carcomía en sí. ¿Ese hombre, el hijo del oficial deshonrado, realmente asesinó al coronel? ¿O había otra mano en todo esto? Los instintos de la señorita Marple le dijeron que algo andaba mal cuando dobló la esquina cerca de la plaza del pueblo. Sus sospechas eran Penchi, confirmado el momento en que la señorita Marple llegó a la puerta de su jardín. Ella sabía que algo andaba mal. El aire me sentí diferente, cargada de una quietud inusual. Su puerta principal, que había bloqueado de forma segura antes de salir, ahora estaba un poco enseñar.
La señorita Marple dudó solo un momento antes de entrando en la sala de estar. Era tal como lo había dejado. La taza de té seguía sobre la mesa, la cesta de tejer junto a su silla, pero la puerta del estudio, que había cerrado esa mañana, ahora estaba ligeramente abierto, revelándola el más leve destello de movimiento en el interior. A la señorita Marple el corazón late de manera constante, pero ella la expresión permaneció. Tranquila, dio otro paso adelante, y luego, en el suelo del coche crujió. La figura dentro del estudio se congeló. Luego se giró bruscamente hacia ella. La señorita Marple se encontró mirando a los ojos de un extraño, a hombre alto, vestido con un abrigo oscuro, con rasgos afilados y un innegable ar de tensión sobre Elan, y, a través de los nudillos de su mano derecha, una cicatriz irregular. En la señorita Marple la voz era firme. Supongo que usted es el hombre que vino a ver al coronel Fanshawe antes de morir. El hombre exhaló bruscamente. Su mirada se dirigió hacia la puerta como si considerando escapar. Yo. Empezó, pero se detuvo. Negó con la cabeza. Yo no lo mate, señorita. Marple asintió levemente. No, dijo ella en voz baja. Creo que no. En el extraño Lamir. O.C.O.N. cautela, como si tratara de determinar si era o no una amenaza. A la señorita Marple, por su parte, simplemente juntó las manos e hizo un gesto hacia el sila junto al hogar. Por favor, siéntese, dijo amablemente. Mucha gente comete el error de subestimarme, pero le aseguro que, si hubiera querido hacerme daño, ya habría actuado. Y si no está aquí para hacerme daño, no hay razón para que permanezca de pie tan incómodo. El hombre dudó, pero luego, como si se diera cuenta la inutilidad del vuelo, él suspiró y se sentó. Supongo, murmuró, que ya sabes por qué. Vine a Little Darrow. La señorita Marple se sentó frente a él, ladeando ligeramente la cabeza. Tengo mis sospechas, pero me disgusta mucho hacer suposiciones. El hombre soltó una risa suave y amarga. Eres diferente a los demás de este pueblo. A la señorita Marple sonrió. No tan diferente. Creo, simplemente. Escucha, que la mayoría... Hubo una larga pausa antes de que el hombre finalmente hablara. En mi nombre es Samuel, Redfern admitió. Y sí, vine aquí por el coronel Fanshawe. La señorita Marple, los dedos se golpearon ligeramente contra el brazo de su silla. Por lo que le pasó a tu padre. La expresión de Samuel se ensombreció. Ansí. Mi padre, Ramayer Redferny, él era un hombre honorable, pero lo arruinaron. Apretó la mandíbula. Fanshawe y los suyos lo acusaron de robo. Destruyó su reputación. Lo expulsó del regimiento. Pasó el resto de su vida bebiendo hasta el olvido, mientras ellos, exhaló bruscamente, siguieron como si nada hubiera pasado. La señorita Marple lo observó con atención, y entonces lo buscó. Sus ojos estaban duros. Quería que admitiera lo que hizo. A la señorita Marple asintió. Y lo hizo. Samuel vaciló. No, su vez era departamento. Sin emociones. Pero la señorita Marple podía ver la ira latente bajo la superficie. Lo negó todo, continuó Samuel. Incluso cuando le mostré la prueba. La señorita Marple, mirada agudizada. ¿Prueba? Samuel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un trozo de papel descolorido y amarillento. Me llevó años encontrarlo, dijo. Pero esto era el diario de mi padre. La señorita Marple tomó el papel con cuidado, desplegándolo con manos delicadas. La tinta se había desvanecido, pero las palabras aún estaban escritas. S suficientemente claro para leer. Y al final de la página, garabateado en un mano inestable pero inconfundible, era un solo nombre: Geoffrey Fanshawe. La señorita Marple exhaló suavemente. Allí estaba. El coronel había sido nombrado, implicado en un encubrimiento que destruyó la vida de un hombre. Miró
a Samuel. Y después de enseñarle esto, Samuel apretó la mandíbula. Me dijo que me fuera. Dijo que eran historia antigua, que yo debería dejar de desenterrar el pasado. Ana apretó los puños, pero tenía miedo. Se le notaba en la cara. La señorita Marple asintió. Sí, me imagino que sí. ¿Por qué ese diario, ese sencillo trozo de papel, fue motivo suficiente para el asesinato? La señorita Marple respiró profundamente low confrontaste. Esa noche, ¿a qué hora te marchaste? Samuel frunció el ceño. Debió haber sido alrededor de las 8:30. Él todavía estaba vivo cuando me fui. En la señorita Marple asintió levemente. Eso significaba que el coronel fue asesinado algún tiempo después. Samuel dudó. ¿Me crees, verdad? La señorita Marple lo estudió por un momento y luego le dedicó una pequeña sonrisa. Sí, lo creo, dijo ella, pero prefiero pensar que alguien más no lo cree. Ande Samuel seiches fruncidas. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple se puso de pie, alisándose los pliegues de su falda. Quiero decir, dijo con suavidad, que alguien en pequeño Darrow está intentando con todas sus fuerzas hacer que parezca como si tú eres el asesino. Los ojos de Samuel ampliado en la señorita Marple le dio un guiño comprensivo. Venga, señor Redfern, dijo con ligereza. Creo que deberíamos hacerle una visita a Inspector Graves. Y con eso, la señorita Marple dirigió a Samuel Redfern, saliendo al pueblo una vez más, sabiendo que el verdadero asesino todavía estaba allá afuera, observando y pronto, muy pronto, cometerían un error. Las calles estrechas de pequeño Darrow estaban inusualmente tranquilos, como la señorita Marple y Samuel Redfern dirigieron hacia la comisaría. Sus pasos resonaban contra el pavimento adoquinado. El sol se había ocultado tras los tejados, proyectando largas sombras sobre el pueblo, y el aire fresco traía el aroma de tierra húmeda y humo de leña. La mente de la señorita Marple, sin embargo, estaba lejos del frío de la tarde. Alguien quería incriminar al señor Redfern por el asesinato del coronel. Era una verdad sencilla, pero que perduraba. Y aplicaciones peligrosas. Porque si alguien hubiera ido a tal problemas para tenderle una trampa, significaba una cosa: el verdadero asesino estaba cada vez más desesperado. La gente desesperada, especialmente asesinos, tendía a cometer errores. Cuando doblaron la última esquina hacia la comisaría, la señorita Marple, de repente, se detuvo en seco. Cifra los estaba esperando en las sombras, apoyado contra el muro bajo de piedra cerca de la entrada de la estación. Al inspector Graves, en su mirada penetrante, se dirigió a Samuel Redfern y luego a la señorita Marple. Esperaba que hubiera acudido a mí antes. Señorita Marple, dijo con voz serena, ha estado removiendo bastante el terreno, ¿verdad? La señorita Marple sonrió amablemente. Inspector, creo que las aguas estaban ya bastante agitado antes de que yo llegara a Graves. Exhaló, mirando a Samuel. Debería saber, señor Redfern, que se ha convertido en el centro de atención. Samuel se tensó. ¿Qué significa eso? Graves lo miró con mesura. Significa que alguien, una fuente anónima, ha hecho una declaración formal en su contra. La señorita Marple, dedos ligeramente curvados alrededor del asa de su bolso de tejer. Ella esperaba esto, pero aún así, era preocupante. ¿Podemos escuchar la naturaleza de la declaración, inspector?, preguntó Graves. La estudió por un momento antes de asentir. Un aldeano afirma haber visto usted, señor Redfern, acechando cerca del verde, la noche del asesinato, cerca de donde se encontró el cuerpo del coronel Samuel Hostru, oscurecido. Eso es mentira. Tumba se encogió de hombros ligeramente. Quizás. Pero una acusación como esa, sumada a tu enfrentamiento con Fanshawe, no te presenta como alguien particularmente inocente. Señorita Marple suspiró suavemente. ¿Y puedo preguntar
¿Quién hizo esta declaración? Graves sonrió con suficiencia. Vamos, señorita Marple. Ya sabe que no puedo decirlo. Señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente. Lo entiendo, inspector, pero supongo que ya sé la respuesta. Graves frunció el ceño. ¿En serio? La sonrisa de la señorita Marple no vaciló. Oh, sí, creo que la persona que acusó al señor Redfern es la misma persona que movió el cuerpo del coronel Fanshawe. Después de su asesinato en Gravestoda, la postura cambió en ese momento. Conmovido, Samuel la miró confundido. ¿Quieres decir que no lo mataron donde lo encontraron? Los ojos de la señorita Marple brillaron. Exactamente. Y creo poder demostrarlo. A minutos después, la señorita Marple, Samuel y el inspector Graves estaban en el peleosa del pueblo, el mismo lugar donde se encontró el cuerpo del coronel Fanshawe. La noche estaba quieta y la luz de la linterna parpadeó a través de la hierba húmeda, iluminando el lugar exacto donde se había cometido el asesinato. La señorita Marple dio un paso lento hacia adelante, con la mirada escudriñando el suelo. Dígame, inspector, dijo con ligereza. Cuando encontró el cuerpo del coronel, ¿notó algo inusual? Graves se cruzó de brazos. Veo muchas cosas, señorita Marple. Tendrá que ser más específica. La señorita Marple sonrió. Bueno, por ejemplo, ¿dónde estaba la sangre? Graves frunció el ceño. ¿Qué? Ella se giró para mirarlo. Con la mirada fija, un hombre herido de muerte en la cabeza habría sangrado. Y sin embargo, cuando se encontró el cuerpo, no había muy poca sangre en la escena. Graves abrió la boca y luego la volvió a cerrar, su ceño fruncido profundamente. Señorita Marple asintió con conocimiento. Eso es porque el coronel no fue asesinado aquí. Él fue asesinado en otra parte y luego se movió, y la persona que lo movió habría estado muy ansiosa por asegurar que la atención permaneciera aquí, en lugar de en la escena real del crimen. Samuel mandibulao apretada, y la manera más fácil de hacerlo, murmuró al caer en la cuenta, era incriminar a alguien más. Graves exhaló, frotándose la cara con una mano. Maldita sea. En la voz de la señorita Marple era suave, pero seguro. Ahora, inspector, creo que debemos preguntar, ¿quién tendría acceso a la casa del coronel esa noche? Tambas puso rígido. Luego, lentamente, sus ojos abiertos en la señorita Marple. Asintió levemente. Sí, murmuró. Creo que debemos pagar, señora Dobson, otra visita. Cuando llegaron a casa Brambledown, un viento frío había comenzado susurrando entre los árboles, haciendo vibrar las ventanas de la vieja casa. La puerta estaba ligeramente entreabierta a la mano del inspector. Graves se dirigió inmediatamente a su revólver. «Quédese detrás de mí». Pero la señorita Marple no escuchó. Ella dio un paso adelante, justo cuando la puerta se abrió con un crujido y allí, de pie en el oscuro pasillo, estaba señora Dobson. Su cara era pálido, sus manos temblor. «Inspector Sass, iba a venir a verle». John, su voz se quebró. «Ya no puedo seguir mintiendo». Graves avanzó a grandes zancadas. «¿Mentir sobre qué?» A la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas. «Fui yo, lo moví. Tenía que hacerlo». Señorita Marple observado atentamente. Sin decir nada, señora Dobson agarró el marco de la puerta. Su voz llena de emoción. «Lo encontré en la casa, muerto. Ya se había ido». Entré en pánico. No sabía qué hacer. Se estremeció. Así que lo arrastré hasta el verde. Pensé que si lo encontraban allí, parecería un robo o un accidente. Samuel dio un paso lento hacia adelante. «Pero no lo mataste». Señora Dobson sacudió la cabeza violentamente. «No, lo juro». La señorita Marple la dio ligeramente la cabeza. «¿Y entonces quién lo hizo?» El rostro de la señora Dobson desmoronado
todo su cuerpo destrozado por los sollozos. La señorita Marple dio un paso adelante. Su voz era suave pero firme. «Señora Dobson, querida», murmuró, «debe decirnos la verdad, porque la persona que mató al coronel sigue suelta, y han sido... mucho cuidado sobre cubrir sus huellas en la señora». Dobson la miró con los ojos llenos de miedo y vacilación. Luego un sonido detrás de ellos, pasos en las escaleras. Señorita Marple quedó muy quieto. Ella se giró justo cuando una figura sombreada surgió de la oscuridad en lo alto de la escalera, a una figura sosteniendo una póker en la mano. A la señorita Marple quedó sin aliento. Habían sido demasiado. TARDE.LL. Asesino había venido a silenciarlo. El figura sombreada en lo alto de la escalera se cernía sobre ellos. El tenue resplandor del pasillo proyectaba una silueta inquietante. En la mano de la figura había un atizador de hierro pesado, su borde aún oscurecido, por lo que la señorita Marple sospechaba que era no solo hollín de la chimenea. Los agudos ojos de la señorita Marple se posaron en señora Dobson, que se encogió contra la pared, respirando entrecortadamente. El inspector Graves permaneció rígido, con la mano a punto de alcanzar su revólver. Pero el ángulo era incorrecto. No lo alcanzaría a tiempo, y Samuel Redfern, que ya había sido acusado de un delito, sabía que cualquier movimiento precipitado ahora solo serviría para condenarlo aún más. Así que le tocó, como solía suceder. La señorita Marple actuará en ella. No lo hizo moverse o estremecerse, en cambio. Simplemente inclinó la cabeza y levemente, y miró la figura con la misma mirada que le daría a un niño mal portado atrapado en el acto. «Señor Bellamy», dijo, «suavemente, deja esa cosa horrible. Ya todos sabemos la verdad, y añadir otro cadáver al recuento no te salvará». Un largo y pesado silencio cayó sobre la habitación. Luego, desde el aterrizaje a la sombra, lenta risita bajó, y sin humor Bellamy dio un paso deliberado hacia adelante, y por fin el rostro del posadero apareció a la vista. Su tez, habitualmente rubicunda, era pálido, apretando la mandíbula. «Siempre fue usted demasiado inteligente para su propio bien, señorita Marple», murmuró. Señorita Marple dio un pequeño suspiro. «Sí, querida, me pasa eso muy a menudo». El control de Bellamy sobre el póker se mantuvo firme, pero algo en su postura cambió. No es exactamente una derrota, sino una aceptación. Exhaló bruscamente por la nariz y echó un vistazo a inspector Graves, que aún no había sacado su revólver. «Debería haberlo adivinado», murmuró. «Graves, eras tú el que más tenía que perder, ¿verdad?» Bellamy's ojos oscurecidos. «Pero la señorita Marple respondió por el sí», dijo ella, su voz calma, porque Bellamy no era solo un viejo amigo del coronel Fanzawe, ¿verdad? La mirada de Samuel Redfern se dirigió hacia ella. «¿Qué quieres decir?» Señorita Marple cruzó las manos cuidadosamente delante de ella. «Quiero decir, querida, que el señor Bellamy no solo estaba al tanto del viejo escándalo que involucraba a tu padre. Él era parte de ello». Samuel se puso rígido, pero la señorita Marple se volvió hacia Bellamy. «Pensabas que nadie se enteraría jamás, ¿verdad? Al fin y al cabo, que era un hombre arruinado cuando tenías una prometedora carrera militar por delante. Dejaste que el Mayo R. Redfern cargara con la culpa, sabiendo perfectamente que en él era inocente tú y Fenshaw, cómplices, por así decirlo». Bellamy apretó la mandíbula. Sin decir nada, la señorita Marple continuó, y durante años funcionó, hasta que llegó el señor Redfern.
Pequeño Darrow. Samuel habló con los dientes apretados. Cuando le enseñé a Fanshawe el diario de mi padre, lo vi en su rostro. Anne sabía que la verdad por fin salía a la luz. Señorita Marple asintió, y ese fue su error, señor Bellamy. Porque una vez que Redfern confrontó a Fanshawe, supo que el pasado no podía permanecer enterrado. Anne Bellamy deja escapar. Anne suspiró lento, flexionando los dedos alrededor del atizador. Fanshawe era un cobarde, dijo con amargura. Fue él quien empezó a entrar en pánico, diciendo que había escribir una carta de confesión, que él lo arreglaría. Los ojos de la señorita Marple brillaba con comprensión. Así que lo mataste antes de que pudiera hacerlo. Me la miró breve y amargamente. No era mi intención, ¿sabes? Al principio solo quería persuadirlo. Pero él siempre era el más débil. Apenas lo toqué cuando cayó hacia atrás y ese golpeó la cabeza contra el escritorio. La voz del inspector Graves era frío. ¿Esperas que crea que fue un accidente? La boca de Bellamy retorcido amargamente. Cree lo que quieras. La voz de la señorita Marple permaneció suave. Pero había hierro debajo de él. Él es extraño, ¿verdad? Reflexionó. Para ser un hombre que afirmó que fue un accidente, fuiste ya en un montón de problemas para ocultarlo. Bellamy, esa expresión endurecida, moviste el cuerpo, continuó, y lo pusiste en la plaza del pueblo. ¿Sabías que si el cuerpo del coronel se encontraba en casa, habría demasiadas preguntas? Demasiado riesgo de que la verdad saliera a la luz. Pero si se descubriera en otro lugar, bueno, se encogió de hombros levemente. ¿Un robo al azar? ¿Un crimen pasional? Tantas posibilidades más fáciles. Anne Bellamy exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo ralo. Y habría funcionado. Además, los ojos de la señorita Marple brillaban con algo parecido a la diversión. No, cariño, dijo ella. Para nada, Anne. El silencio se prolongó, lleno de palabras no dichas. Entonces los dedos de Bellamy apretado en el atizador una vez más. No me entregarás, dijo con una voz extrañamente. Sea la ma. No, si puedo llegar a un acuerdo. Inspector Graves rió una vez, pero no tenía gracia. ¿Crees que aún estás en condiciones de negociar? Bellamy alzó la mirada, se dirigió hacia la puerta. Luego volvió a ellos. Estaba sopesando sus opciones, calculando el riesgo. Anne y la señorita Marple lo vio venir antes que nadie. El destello de movimiento, lo repentino cambio de peso. El camino. Bellamy se tensó justo antes de salir corriendo. La voz de la señorita Marple corta el momento como una cuchilla. De verdad, señor Bellamy, suspiró. Para ser un hombre con una mente tan brillante, es usted bastante. Y vos. La vacilación fue todo lo que necesitaba el inspector Graves antes de que Bellamy pudiera lograrlo más. Allá de la puerta, el inspector se movió rápido y eficiente, agarrando la muñeca del hombre y girando la póker gratis antes de que Bellamy pudiera siquiera dar un paso más. Anne Bellamy dejó escapar una maldición, pero ya había terminado. Sus hombros se desplomaron. Y así, de repente el juego había terminado. La mañana siguiente, Little Darrow estaba más tranquilo de lo que había estado en semanas. Palabra de él, arresto de Bellamy y desparramar rápidamente. Pero por una vez, los chismes del pueblo Peric iban. La señorita Marple estaba sentada en su jardín bebiendo una taza de té recién hecho, mientras Samuel Redfern estaba cerca, con las manos en los bolsillos. Todavía no puedo creerlo, murmuró. Todo este tiempo, Bellamy estaba ahí. Señorita Marple asintió pensativamente. La culpa, querido muchacho, tiene una forma de hacer que la gente haga cosas extraordinarias para protegerse. Samuel suspiró, pasándose una mano por el pelo. ¿Y mi padre? La señorita Marple le dio una sonrisa amable.
Me atrevo a decir que su nombre pronto quedará limpio. Samuel exhaló, el peso de los años levantándose de sus hombros. Un silencio se extendió entre ellos, pero era un incómodo. Entonces, por fin, Samuel se volvió hacia la señorita Marple, con una leve sonrisa. Dime, ¿cómo supiste que era Bellamy? Señorita Marple rió ligeramente. Dejando su taza, querido, dijo ella. Sabía en el momento en que se estremeció ante la mención de una deuda de honor, inclinó la cabeza. Siempre se revela, señor Redfern. Solo hay que mirar. Y con esto, señorita Marple volvió a su tejido. Otro misterio perfectamente atado. Como el tranquilo pueblo de pequeño, Darrow poco a poco comenzó a sanar. El señor Bellamy permaneció rígido en lo alto de las escaleras, atizador de hierro todavía agarrado en su mano. Su expresión era ilegible, pero el agudo parpadeo de sus ojos hacia la puerta traicionó sus pensamientos. Estaba decidiendo si luchar o huir. La señorita Marple, siempre serena, juntó las manos cuidadosamente y lo miró fijamente, con leve curiosidad, como si fuera un niño rebelde, en lugar de un hombre sorprendido en el acto de asesinato y engaño. ¿Sabe, señor Bellamy?, dijo, la gente siempre se revela al final, incluso aquellos que están absolutamente seguros de que han sido terriblemente inteligentes. Bellamy Jagger apretado en el póker. La señorita Marple sonrió. Oh, no, querida, nunca faroleo. Ella dirigió su atención a Inspector Graves, quien, para su crédito, aún no había sacado su revólver. Él estaba esperando, observando, como un gato antes de saltar, lo que pasa con la culpa. Inspector, continuó la señorita Marple, es que vuelve a una persona terriblemente... Teo Arpi. Bellamy soltó una breve carcajada. Aunque no había humor en yo no sabe absolutamente nada, señorita Marple, pero sí, dio un paso lento hacia adelante, con las manos aún entrelazadas delante de ella. Asesinaste al coronel Fanshawe. Las palabras, dichas así suavemente, flotaban en el aire, como la campana de un verdugo. A Bellamy se le tensó un músculo de la mandíbula. Ya te lo dije. No fue mi intención, reflexionó la señorita Marple. Esa es la diferencia entre un accidente y un crimen, ¿no es así? Las acciones que siguen a las fosas nasales de Bellamy se dilataron, pero la señorita Marple mantuvo firma. La señorita Marple se volvió así a Inspector Grave. Debo decir, inspector, que he estado bastante preocupado sobre todo este asunto de la acusación del señor Redfern. Graves frunció el ceño. ¿Cómo? Ella inclinó la cabeza. Todo fue tan conveniente, ¿verdad? Un testigo misterioso que de repente recordó haber visto al señor Redfern merodeando cerca del césped la noche del asesinato. ¡Qué cosa tan notable! Momento, Samuel Redfern se puso rígido. ¿Te refieres a...? La señorita Marple le sonrió amablemente. Querido señor Redfern, me refiero a que el señor Bellamy sí mismo fue el quien plantó ese pequeño pedazo de falsedad. Bellamy se burló. Nope, probad. Sí que puedo, dijo la señorita Marple con entusiasmo. Porque ya lo he hecho. Ella se giró hacia señora Dobson, el ama de llaves del coronel, que se había quedado terriblemente silencioso durante todo el enfrentamiento. Señorita Marple dio un gesto alentador. Continúe, señora Dobson. Diga al inspector lo que me dijo. Señora Dobson retorció las manos, su respiración saliendo rápidamente. Era Bellamy. Lo escuché en el Ciervo Rojo la noche anterior. Se lo contó a la policía. Estaba hablando con señor Sims, diciendo que sería mejor que la culpa recayera sobre el forastero antes de que la ley empezara a husmear demasiado cerca de casa. Bellamy's rostro se volvió ceniciento.
A la señorita Marple suspiró. Ahora, señor Bellamy, usted no podrías haber escapado a las sospechas por completo si no hubiera sido tan aenesioso por arrojar al pobre señor Redfern a los lobos. Bellamy dejó caer el atizador. Con un fuerte ruido metálico sus manos, ahora vacías, curvados en puños. No lo entiendes, murmuró. Hice lo que tenía que hacer. Señorita. Marple asintió con simpatía. Sí, querida, lo hiciste, pero no por las razones que te dijiste. A la mirada de Bellamy se fijó en ella. Che, la señorita Marple suspiró. Has pasado años diciéndote a ti mismo que tú y el coronel Fanshawe eran igualmente culpables en el viejo escándalo, que si el coronel simplemente se hubiera callado, todo habría seguido bien. Bellamy no dijo nada, pero el pecho subía y bajaba. En respiraciones pesadas, la señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente. Pero lo que nunca ha aceptado, señor Bellamy, fue así. Tú, quien plantó la evidencia que condenó al mayor Redfern hace tantos años en Samuels, quedó quieto. ¿Qué? Bellamy sí, estremece. Verás, querida, continuó la señorita Marple. Su voz tan suave. Fanshawe se sintió culpable todo el tiempo. Quería arreglar las cosas. Y tú, negó con la cabeza. Nunca pudiste dejarlo ir, ¿verdad? Porque si confesara, sus propios crímenes saldrían a la luz. La respiración de Bellamy se entrecortaba. La señorita Marple sonrió con tristeza. Y entonces lo mataste. Silencio. Bellamy la miró fijamente. Su cuerpo tembló con energía acumulada. Luego, lentamente, volvió su mirada hacia Inspector Graves, que por fin había sacado su revólver. Les sugiero que no intenten escapar, dijo Graves rotundamente. Tenemos suficientes testigos aquí para asegurarnos de que no lleguen muy lejos. A los hombros de Bellamy se hundieron. Lo último de la resistencia se desmoronó. Sus manos cayó sin fuerzas a sus costados, y así, de repente se acabó. A la mañana. Sí, el pequeño Darrow se sentía diferente. El señor Bellamy había sido detenido bajo fuertes presiones. Ese colta policial, y la noticia de su detención se había extendido por el pueblo como un reguero de pólvora. La señorita Marple, se sentó pacíficamente en su jardín. Sus agujas de tejer hacían clic rítmicamente, mientras escuchaba el débil murmullo de los chismes del pueblo que llegaba a los setos. Samuel Redfern estaba cerca, observándola con admiración no disimulada. Eres realmente increíble, ¿sabes? La señorita Marple rió entre dientes. Ay, Dios mío, yo no diría eso. Deberías, dijo Samuel con firmeza. Me salvaste la vida, señorita. Marple sonrió suavemente. Yo simplemente he escuchado a lo que la gente no dijo tanto como a lo que dijo. Inclinó la cabeza. Es bastante notable la cantidad de secretos que la gente revela en sus silencios. Samuel soltó una suave carcajada y negó con la cabeza. ¿Y ahora qué pasa? La señorita Marple dejó su labor de punto y lo miró con expresión amabilidad. Ahora, querido muchacho, el nombre de tu padre por fin podrá ser limpiado a la garganta de Samuel Opretedor. ¿De verdad lo crees? Lo sé, dijo la señorita Marple, con seguridad. ¿Y tú? Sonrió. Creo que tienes mucha vida por delante. Ahora que te has liberado del peso del pasado. Samuel apartó la mirada. Con los ojos brillantes. Supongo que sí. Los dos se sentaron en silencio acompañante. El suave zumbido del pueblo volviendo a la normalidad alrededor de ellos, y por una vez el pequeño Darrow estaba tranquilo, no con secretos, sino con paz. Por primera vez en semana, pequeño Darrow exhalado la noticia de él. Arresto del señor Bellamy había extendido por el pueblo como un reguero de pólvora, dejando tras de sí un silencio peculiar, como si el aire mismo se estuviera adaptando a la ausencia de sospechas susurradas y de oscura incertidumbre. A la mañana siguiente, el Posada Red
Art había cerrado sus puertas. Su taberna, antes bulliciosa, ahora estaba oscura y vacía. El letrero sobre la puerta se mecía ligeramente con la brisa. Las alegres letras pintadas de repente parecían descoloridas, olvidadas en la plaza del pueblo, que había sido un lugar de susurros y preocupación. Volvió a sus rutinas habituales, a niños corriendo por el césped, señora Webb reprendiéndolos por pisotear sus parterres, y señor Simpson, el mostrador del supermercado, discutiendo el precio de la carne enlatada como si un hombre no había sido asesinado hacía apenas unos días. Sin embargo, debajo de todo eso, había una innegable . Se ama Bion. El ambiente del pueblo, a la señorita Marple ya había visto esto antes en un gran error expuesto. Un silencio sofocante. La vida regresa a escondidas donde antes había miedo. A la señorita Marple dio su paseo matutino habitual por Cal Principal, sus ojos azules, tranquilo pero vigilante. Pasó por la oficina de correos, donde señora Kirby estaba enfrascado en una conversación con una pequeña reunión de mujeres. Sus voces eran silenciosas pero animadas. Imagínatelo. Bellamy, precisamente, declaró la señora Kirby, con las mejillas encendidas de la emoción. Y pensar que todos estos años hemos estado bebiendo su cerveza, y tenía las manos de un asesino. Siempre dije que tenía mal carácter, murmuró señora Webb, asintiendo sabiamente. La señorita Marple simplemente sonrió y continuó. Ella había aprendido. Hacía mucho tiempo que los pueblos tenían memoria corta. Muy pronto, Bellamy se convertiría en nada más que una nota al pie en la historia de pequeño Darrow. Su crimen reducido a una historia contada en voz baja en el pub tomando una pinta de cerveza, incluso el asesinato del coronel, por impactante que hubiera sido, sería de desvanecerse en el pasado, recordado solo en momentos de chismes o advertencias a los jóvenes sobre los peligros de los pecados ocultos. Y, sin embargo, no todas las heridas sanaron tan fácilmente. El paseo de la señorita Marple la llevó a cabaña Brambledown, donde Samuel Redfern había estado allí desde que se limpió su nombre. Ella lo encontró en el jardín, apoyado contra la valla de madera, mirando fijamente los campos abiertos. Más allá se giró al oírla acercarse y le ofreció una mirada cansada pero o en risa genuina. Señorita Marple. Ella asintió cálidamente. Te ves bastante menos preocupado hoy. Samuel soltó una risita. Sí. Bueno, me ayuda que ya no todo el pueblo piense que soy un asesino. La señorita Marple rió entre dientes. Sí, querida, eso sí que suele animar. Un silencio se extendió entre ellos. Pero era... no es una incómoda. Por fin, Samuel volvió a hablar, con voz más baja. He estado pensando en irme. La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. Exhaló. Este lugar es tranquilo, pero no es hogar. Solo vine aquí por el pasado de mi padre. Ahora que su nombre finalmente será despejado, no queda nada que me retenga. La señorita Marple lo estudió por un momento. Luego, a ese, hintió con la cabeza, en señal de comprensión. Sí, dijo ella, supongo que allá hay lugares que uno debe dejar atrás. La mirada de Samuel se posó en el horizonte. ¿Alguna vez ha pensado en eso, señorita Marple? En irse. Los labios de la señorita Marple se curvaron en una pequeña sonrisa. Querido mío, dijo, pienso en muchas cosas, pero he descubierto que donde quiera que uno vaya, la gente es muy parecida. Dicen lo mismo pequeñas mentiras, esconden lo mismo pequeños secretos, y a veces, le dirigió una mirada cómplice, cometen lo mismo. Crímenes terribles. Samuel rió entre dientes, negando con la cabeza. No sé si eso te reconforta o no.
Señorita Marple rió suavemente. Creo que depende completamente de dónde uno elige ir. Samuel guardó silencio un momento antes de volverse hacia ella, con expresión pensativa. ¿Qué harás ahora? La señorita Marple juntó las manos. Dios mío, me imagino que lo haré en cuidar mis rosas, visitar amigos y tal vez tejer un poco más. Ella sonrió. Hasta el próximo asesinato, por supuesto. Samuel dio una risa sobresaltada, movió la cabeza. Esperemos que... Tú tranquilo. Pueblito, siga tranquilo un tiempo más. A la señorita Marple simplemente dio una palmadita en el brazo en la esperanza. Querido muchacho, dijo, es siempre es peligroso confiar en ello. Mientras la señorita Marple se dirigía de vuelta por el pueblo, ella dejó que su mente vagara en él. Caso fue cerrado. Los culpables fueron capturados ni aún así. El pensamiento persistió como una sombra en un día brillante. Algo pequeño, algo que tenía aún no resuelto. La señorita Marple había resolvido muchos misterios en su tiempo, y ella sabía esto. Siempre había un hilo final, un último detalle que se negó a ser atado cuidadosamente, y mientras cruzaba la plaza del pueblo, sintió que sensación persistente de algo inacabado, algo que ella tenía omitido, algo todavía esperando ser encontrado. El aire de la mañana era fresco. Como señorita Marple sentó en su sillón favorito junto a la ventana de cabaña madreselva, un proyecto de tejido a medio terminar descansando en su regazo, todo estaba como debe ser. El caso fue cerrado. El señor Bellamy, el asesino, había sido arrestado. Samuel Redfernell, nombre del padre, fue limpiado. Pequeño Darrow estaba empezando a volver a sus rutinas gentiles de té, chismes y fiestas en el jardín. Y aún así, había algo inquietante, un pequeño pensamiento persistente, un último hilo, que quedó colgando la señorita. Marple había aprendido, hacía mucho tiempo, que incluso los detalles más pequeños, cuando se fue sin examinar, tenía una forma de desentrañando el panorama completo, y esta no la dejaba descansar. Suspiró pensativo. Dejó a un lado su tejido y tomó su computadora portátil, donde había grabado cada pieza del misterio. Luego, lentamente, comenzó a recorrerlo una última vez. Fue un single línea de preguntas eso. Le llamó la atención la línea de tiempo en el señor Bellamy había afirmado que solo había matado Coronel Fansawe. Después de enterarse de que Samuel Redfern le mostré el diario al coronel, eso al menos era cierto, pero algo al respecto la molestaba si Bellamy hubiera actuado después la llegada de Samuel Redfern. ¿Por qué había? La carta amenazante llegó días antes. ¿Quién lo había enviado entonces? La señorita Marple tomó su taza de té justo cuando un golpe fuerte en la puerta de la cabaña vibró en ella. Esperaba un visitante, pero cuando abrió la puerta, se encontró ligeramente sorprendido. Al inspector Graves Angel. Hombre miró ligeramente irritado, con el cuello del abrigo levantado para protegerse del viento otoñal. No sé por qué estoy aquí, señorita Marple, gruñó. Solo que algo me dice que aún no ha terminado con este maldito caso. Los labios de la señorita Marple se crisparon. Divertida. Oh, inspector, admiro muchísimo sus instintos. Graves suspiró. ¿Qué pasa? La señorita Marple le hizo un gesto para que entrara y luego se recostó en su silla, observándolo con atención. Tengo una pregunta, dijo. Algo que ha sido preocupándome mucho. Tumbas puso los ojos en blanco. Continúa. Entonces, señorita, Marple juntó las manos cuidadosamente. ¿Quién exactamente le envió esa carta al coronel? Tumbas parpadeó Bellamy. Obviamente, señorita Marple la negó con la cabeza. No, querida, no lo creo. Tumbas la miró fijamente, frunciendo el ceño. Bellamy fue el asesino. Señorita Marple, lo hemos establecido. La señorita Marple asintió. Sí,
Inspector, claro que sí. Pero verá, Bellamy, accionó al miedo del coronel, y el no lo, creo, Graves, se removió incómodo. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple sonrió muy levemente. Creo que más bien hubo otro jugador en este juego. Inspectoran alguien que, incluso ahora, permanece Don Polton. Invisible, la carta había sido entregado antes de que Samuel Redfern llegara a Little Darrow. Sin embargo, la amenaza en esa carta había hablado de consecuencias si el coronel no cumplía. Can't you? La señorita Marple había pasado días pensando en ella. Carta estaba ligada al pasado. Hacía escándalo enterrado. Hace mucho tiempo que había destruido al mayor Redfern. Pero ahora ella se preguntó, ¿y si se tratara de algo completamente diferente? Por temprano en la tarde la señorita Marple y el inspector Graves estaban de nuevo de pie en el estudio de Brambledown House, donde el coronel había encontrado su fin en el lugar. Ya había empezado a sentirse como una reliquia. Muebles pulidos, cubiertos con los primeros rastros de polvo, el aire pesado con la ausencia de su dueño, la señorita Marple se mudó al escritorio, sus dedos recorriendo suavemente la madera desgastada. «Falta algo», murmuró en tumbase, cruzó de brazos. «¿Qué?» La señorita Marple se volvió hacia él. Sus ojos azules Udo con comprensión. «Un motivo, querido inspector Graves», frunció el ceño. «Bellamy mató a Fanshawe para evitar que confesara». La señorita Marple sonrió. «Sí hay, pero... ¿y si alguien más tuviera una? ¿Hay alguna razón para querer que el coronel muera también?» La señorita Marple abrió una cajón en el escritorio y recuperó un paquete de cartas, atados cuidadosamente con cordel. Ella los hojeó delicadamente hasta que encontró lo que ella estaba buscando en el libro de cuentas personales. En sus ojos recorrieron las páginas y luego, en pausa, allí estaba un nombre único y condenatorio. A la señorita Marple dejó escapar un suspiro silencioso. «¡Ay, Dios mío!», murmuró. «Creo que nos precipitamos al dar este caso por cerrado». Graves se inclinó sobre su hombro. «¿Qué pasa?» La señorita Marple golpeó suavemente la página. «Un registro de grandes retiros, distribuidos a lo largo de varios meses. El dinero se canaliza hacia una cuenta privada, bajo un nombre que no debería haber estado allí en absoluto, en el nombre de señora Dobson». Graves dejó escapar una maldición aguda. «¿La ama de llaves?» La señorita Marple asintió. Su expresión calma, creo que estuvo robándole durante bastante tiempo. Inspector Graves se pasó una mano por la cara. «Why, la carta». La señorita Marple suspiró. Sabía que el coronel empezaba a sospechar, dijo. Así que envió una carta anonimada falsa con la esperanza de asustarlo y silenciarlo. El rostro de Graves se ensombreció. Bellamy lo mató antes de que tuviera que hacerlo. La señorita Marple asintió levemente. Un poco afortunada coincidencia para ella, ¿no te parece? Graves exhaló bruscamente. Entonces, ¿dejó que Bellamy cargara con la culpa? Marple le dio una mirada significativa. Ella lo dejó hacer todo el trabajo sucio. Para ella, inspector. La mandíbula de Graves apretó, y luego se quedaron sentados, mientras todo el pueblo murmuraba sobre el asesinato. La señorita Marple sonrió. «Inspector», dijo radablemente, «algunos crímenes son simplemente una cuestión de esperando que la persona adecuada asuma la culpa». La señora Dobson fue arrestada la mañana siguiente. Su crimen, uno de robo y engaño, en vez de asesinato. Sin embargo, en cierto modo, su pecado había sido igual de genial. Ella había empujado. El coronel Fanshawe entra en paranoia. Su estado debilitado de miedo
se había vuelto hacia Bellamy, quien, en su propio pánico, cometió el crimen máximo al final. La señorita Marple tenía razón. El caso había no, todo estaba tan bien atado como parecía al principio. Había habido un oilo final, un crimen silencioso, escondido en las sombras de un mayo eran, pero ahora, por fin, el pueblo podría volver a la paz por ahora porque, pequeño Darrow, como todos los pueblos, era nunca, verdaderamente sin sus secretos, y la señorita Marple, ella, siempre sería mirando.